Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en la Cátedra de Derecho Penal 3. Hoy vamos a hablar sobre la estafa y la apropiación indebida. Introducción. En un mundo donde la seguridad jurídica y la protección de nuestros bienes son pilares fundamentales para el desarrollo individual y colectivo, resulta crucial conocer y comprender aquellos actos que atentan contra estos principios. Los delitos patrimoniales, término que engloba actos como la estafa, la apropiación indebida y los delitos contra la propiedad pública, representan una amenaza que debemos abordar con conocimiento y determinación. A lo largo de esta exposición nos adentraremos en el análisis jurídico de estos delitos, desentrañando sus elementos constitutivos, sus características distintivas y las sanciones que establece la legislación venezolana para aquellos que cometen estos delitos. Sin embargo, no nos limitaremos a un mero ejercicio académico. Nuestro objetivo principal es brindarles herramientas prácticas y accesibles para que puedan identificar estos delitos en nuestro entorno cotidiano, al igual que prevenir ser víctimas de los mismos y, en caso de ser afectados, conocer los pasos a seguir para buscar justicia y proteger sus derechos. En este camino hacia la comprensión y la prevención, les invito a acompañarme en un viaje lleno de información relevante, ejemplos concretos y consejos útiles para fortalecer su conocimiento jurídico y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y segura. La estafa. El artículo 462 del Código Penal venezolano aborda la estafa como un delito que se comete mediante el uso de engaño o artificios para inducir a error a una persona, aprovechándose de su buena fe. La ley busca proteger la confianza y la honestidad en las relaciones interpersonales y comerciales, penalizando aquellos actos que buscan un beneficio injusto a costa del perjuicio de otros. El que cometiere el delito de estafa previsto en este artículo 462, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte. Código Penal de Venezuela, capítulo 3 de la estafa y otros fraudes, artículo 462. Dice textualmente que el que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, introduciéndole un error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años. La pena será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido. Ahí comienzan a decir los agravantes, pero quisimos leer el capítulo 2, artículo 462, para hacer mención y tomar en cuenta dos elementos importantes. Uno es la buena fe y el otro es la utilización de la palabra procure, del verbo procurar. En palabras y opinión de Alberto Arteaga Sánchez sobre la palabra procure, en el artículo 462 de nuestro Código Penal, se debe interpretar como obtener y no simplemente como tratar de conseguir. Según Arteaga, el término procurar, en el contexto del delito de estafa, implica que el autor del hecho obtiene un beneficio injusto como resultado directo del engaño y del error inducido en la víctima. Esto significa que la acción típica de la estafa no es simplemente el intento de engañar, sino el éxito en obtener un provecho económico injusto con perjuicio de otros. En resumen, en el marco del delito de estafa, el verbo procurar se entiende como la opción de obtener un beneficio de manera injusta, aprovechándose del error provocado en otra persona. Otro, dentro de algunos de los elementos que resaltamos del artículo 462 del Código Penal, es la relación de estafa con buena fe. Y para graficarlo quisimos traer a colación un ejemplo. Digamos que en un escenario donde una persona con conocimiento de que un objeto podría ser robado o de procedencia dudosa, decide comprarlo bajo la afirmación del vendedor de que es de oro y además lo compra en un precio significativamente bajo. ¿Puede el comprador ser considerado víctima de estafa si posteriormente descubre que el objeto no es de oro o no tiene el valor que se le atribuyó a pesar de haber actuado con mala fe al aceptar la transacción? Es una situación interesante y compleja. En términos generales, el delito de estafa, según lo que acabamos de ver en el 462 del Código Penal, requiere que una persona engañe a otra para obtener un beneficio ilegítimo. Si el comprador es consciente de que el reloj podría ser de procedencia dudosa o robado y aún así
decide proceder con la compra, podría argumentarse que no hubo engaño por parte del vendedor en cuanto a la procedencia del reloj. Sin embargo, si el vendedor afirmó falsamente que el reloj era de oro para inducir al comprador a realizar la compra, eso podría considerarse un engaño sobre la naturaleza del objeto vendido, lo cual es un elemento central en la definición de estafa. En cuanto a la mala fe del comprador, aunque éste estaba dispuesto a participar en una transacción potencialmente ilegal, eso no necesariamente lo excluye de ser víctima de una estafa en la relación con la falsa representación del valor del reloj. La ley penal busca proteger el orden económico y la confianza en las transacciones comerciales, por lo que incluso aquellos que actúan con mala fe pueden ser considerados víctimas si son engañados. Fijémonos que esta pregunta abre la puerta para explorar las complejidades legales de la estafa, incluyendo la mala fe en las transacciones comerciales. Continuando con el análisis del artículo 462 del Código Penal, nos conseguimos con los agravantes. La ley otorga protección al bien común y los recursos destinados a la colectividad, especialmente aquellos que sirven a los más vulnerables. Por ello, la penalización es más severa en los casos donde la estafa afecta a entidades públicas o de asistencia social. El incremento de la pena cuando se utilizan documentos falsificados o cheques sin fondos también resalta la gravedad de premeditar el engaño y la responsabilidad que recae sobre aquellos que, con plena conciencia, deciden perjudicar a otros para su propio beneficio, desafiando así los principios de justicia y de razón. Estafa y fraude. Partiendo de que la estafa es una forma específica de fraude. La estafa requiere la presencia, como hemos dicho, de un engaño previo o artificio que cause un error en la víctima, llevándola a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o de un tercero. En cambio, hay otros fraudes que pueden no requerir un engaño previo y pueden basarse en abusos de confianza o incumplimientos contractuales. Consideremos una situación donde una compañía de seguros, digamos hipotéticamente llamada Seguros ABC, ofrece pólizas de seguro de vida con la promesa de que si el asegurado fallece, sus beneficiarios recibirán una suma considerable de dinero. Sin embargo, lo que los clientes no saben es que la aseguradora ABC tiene una política interna de buscar cualquier excusa posible para no pagar las pólizas, como errores menores en la solicitud o tecnicismos legales. Aunque la empresa está legalmente registrada y vende un producto real, su operación se basa en la deshonestidad y en la explotación de sus clientes. Este ejemplo muestra un fraude caracterizado por varios elementos, entre ellos prácticas empresariales deshonestas, dado que Seguros ABC vende un servicio legítimo, pero con la intención oculta de no cumplir sus promesas. Entre otros elementos también tiene la explotación de los clientes, dado que la empresa se aprovecha de la confianza y necesidad de los clientes para obtener ganancias. Y también encontramos que hay consecuencias legales, aunque puede ser más difícil probar el fraude en este caso que un acto claro de estafa, eventualmente podría llevar a acciones legales si se demuestra que la empresa opera sistemáticamente en contra de los intereses de sus clientes. Volviendo al tema de la estafa, nos conseguimos con los elementos claves que constituyen una estafa. Para que se considere estafa, debe haber un engaño que induzca a un error y resulte en un acto de disposición patrimonial con perjuicio para la víctima, eso ya lo hemos dicho. Si vemos el tema del engaño, este es un elemento central de la estafa. Debe haber una representación falsa o una omisión intencional de información que lleve a la víctima a creer en algo que no es cierto. Inducción a error. El engaño debe ser lo suficientemente convincente como para que la víctima actúe bajo esa falsa creencia. Acto de disposición patrimonial. Como resultado del engaño, la víctima realiza un acto que afecta su patrimonio, como transferir dinero o bienes. Por otro lado, tenemos el perjuicio. Debe haber una pérdida real para la víctima, que es el resultado directo del acto de disposición patrimonial inducido por el engaño. Ejemplifiquemos de manera práctica estos elementos. Imaginemos el caso de Luis, quien se presenta ante Ana como un experto financiero que ofrece una oportunidad de inversión única. Luis utiliza gráficos y estadísticas falsas para convencer a Ana de que invierta en un proyecto inexistente. El engaño está presente dado que Luis crea documentos y gráficos fraudulentos. La inducción del error se encuentra en que Ana cree que los documentos son reales y que la oportunidad es legítima.
El elemento de acto de disposición patrimonial está presente en este ejemplo, dado que Ana transfiere fondos a Luis para la supuesta inversión. Y por último se encuentra el elemento del perjuicio. Ana pierde su dinero cuando descubre que el proyecto no existe. Este ejemplo ilustra cómo cada elemento de la estafa se manifiesta en una secuencia lógica, desde el engaño inicial hasta el perjuicio final, subrayando la importancia de identificar y comprender estos componentes para la aplicación efectiva de la ley. Existen diferencias entre otros delitos contra la propiedad, como el hurto, el robo y en este caso la estafa. A diferencia del hurto y el robo, la estafa no involucra violencia ni apoderamiento directo, sino que se basa en el engaño, como ya hemos explicado. Apropiación indebida. La apropiación indebida es un delito tipificado en el Código Penal venezolano, específicamente en los artículos 466 y sucesivos, que define este acto como la retención o disposición indebida de una cosa, propia o ajena, que haya sido entregada a una persona bajo un contrato u otra causa que le imponga la obligación de restituirla o darla a cierto uso o destino. Ejemplifiquemos de manera práctica los elementos del delito de apropiación indebida. Imaginemos a Juan, un mecánico de confianza, al que María le entrega su automóvil para una reparación. María y Juan acuerdan que la reparación tomará una semana y que el automóvil será devuelto después de este periodo. Está la entrega de la cosa, dado que María le entrega las llaves del automóvil a Juan, confiando en su profesionalismo para la reparación del vehículo. Por otro lado, se presenta el ánimo de apropiación. Juan decide no devolver el automóvil después de la reparación. En lugar de eso, él comienza a usarlo para su beneficio personal con la intención de quedárselo permanentemente. También se encuentra presente el elemento de retención o disposición indebida. A pesar de las repetidas solicitudes de María para que le devuelvan su automóvil, Juan sigue usándolo y evita cualquier contacto con ella. En este caso, Juan ha cometido el delito de apropiación indebida porque retuvo el automóvil en contra de los términos del acuerdo y con la intención de apropiarse del mismo. Si María decide tomar acciones legales, deberá presentar la denuncia correspondiente y proporcionar pruebas del contrato de servicio y cualquier comunicación que demuestre que Juan no tiene la intención de devolver el vehículo. Tipos de apropiación indebida. El Código Penal venezolano establece dos categorías principales para el delito de apropiación indebida, basándose en la gravedad del acto y en las circunstancias que lo rodean. La primera categoría es la apropiación indebida simple. Esta forma del delito se da cuando una persona retiene o dispone indebidamente de una cosa que le fue entregada bajo un acuerdo de devolución o uso específico. La penalidad para este tipo de apropiación indebida es relativamente menor, reflejando casos donde no hay factores agravantes. La sanción es una pena de prisión que puede variar entre 3 meses y 2 años. Apropiación indebida calificada. La calificación del delito aumenta cuando se presentan ciertas condiciones que agravan la naturaleza del acto. Entre ellas tenemos la confianza profesional. Si los objetos son confiados por razón de la profesión, industria, comercio, negocio o funciones o servicios del depositario o por causa del depositario necesario, se considera una violación grave de la confianza profesional si se falta a ella. Valor económico. Cuando el valor de lo sustraído excede las 200 unidades monetarias, se reconoce el impacto económico significativo del acto. Valor cultural. Si la cosa tiene valor artístico, histórico o cultural, se protege el patrimonio cultural frente a la apropiación indebida. Vulnerabilidad de la víctima. La sustracción que perjudica a menores de edad o incapaces es particularmente condenable debido a la vulnerabilidad de estas víctimas. La pena para la apropiación indebida calificada es más severa. Incluso es penada con prisión de 1 a 5 años. Esto refleja la seriedad adicional que estos actos agravantes representan. En resumen, la apropiación indebida en Venezuela es un delito que implica la apropiación de algo ajeno que se haya confiado o entregado por cualquier título que implique la obligación de restituirlo o utilizarlo de una manera específica. Este delito tiene consecuencias legales y puede afectar tanto a individuos como a la economía en general. Conclusión. Para finalizar nuestra exposición, es importante destacar que la legislación penal de Venezuela enfrenta los retos que implican los delitos de estafa y apropiación indebida. Esto lo enfrentamos con determinación y claridad. Aunque el camino hacia la perfección legal es complejo y siempre en construcción, las normas vigentes son un testimonio del compromiso del sistema jurídico con la protección de la propiedad
y la confianza pública. Es crucial, sin embargo, mantener una actitud crítica y constructiva sobre la efectividad con la que se llevan a cabo estas leyes. La verdadera medida del éxito no reside solo en el texto legal, sino en su implementación práctica y en la justicia que se logra a través de ella. La prevención y el castigo efectivo son esenciales, pero igualmente lo es promover valores éticos que refuercen el respeto a lo ajeno, la honestidad y todos los demás valores de la sociedad. En resumen, mientras que las leyes nos proporcionan el marco para actuar contra estos crímenes, es nuestra responsabilidad colectiva como ciudadanos promover un ambiente de integridad y de legalidad. Con esto en mente, cerramos esta exposición con la esperanza de que cada uno de nosotros sea un agente de cambio positivo en la lucha contra la estafa y la apropiación indebida en Venezuela. Gracias por su atención. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube de Yure Revista Digital y darle like y compartir. Gracias.